Vamos a ver ahora un problema, un ejemplo de una aplicación de los extremos de funciones, es decir, un problema de optimización. En este caso vamos a minimizar el costo. El problema dice que un técnico en mantenimiento de viviendas está pintando las paredes y el techo de una habitación rectangular. La habitación tiene un volumen de 668.25 pies cúbicos. Se sabe que el costo de la pintura para pared es de 6 centavos por pie cuadrado y el costo de pintura para techo es de 11 centavos por pie cuadrado. Encontrar las dimensiones de la habitación que hacen mínimo el costo y cuánto es el costo mínimo. En los problemas de optimización encontramos una función a optimizar, sea maximizar o minimizar, y otra función auxiliar que la llamaremos una restricción. El planteamiento del problema, entonces, vamos a considerar lo siguiente. X, vamos a llamar X, Y y Z, el largo, el ancho y el alto de la habitación, que en la figura pues es un paralelepípedo. Tenemos entonces que la función a maximizar o en este caso a minimizar sería el costo. Este costo va a ser función de las dimensiones, es decir, va a ser función del largo, el ancho y el alto de la habitación. La figura nos puede ayudar a identificar cuál es el costo total de pintura. Observemos que tenemos dos caras que son esta cara A, que es igual a esta cara A, y tenemos la cara B, que son iguales la frontal y la del fondo, y tenemos el techo, lo vamos a llamar la superficie C. Por tanto, podemos decir, tenemos las caras A, son paredes. Estas caras A, su área o su superficie sería la multiplicación de las dimensiones, que entre otras no las hemos colocado. Tenemos, esto lo hemos llamado X, el largo, el ancho Y y el alto de la habitación Z. Por tanto, la superficie de las caras A sería 2 veces la multiplicación del largo X por el alto Z. Es decir, tenemos 2XZ. Las caras B serían entonces también 2 y sus dimensiones son Y por Z. Y la cara C, es decir, el techo, sería Y por X igual que el piso, aunque el piso obviamente no lo vamos a pintar. Entonces tenemos que el área del techo es XY. Obviamente todo esto son pie cuadrados por ser áreas. Esta es la clave para nuestro problema de optimización. Vamos a hacer ahora entonces nuestros cálculos. Tenemos por un lado las paredes, es decir, las paredes son
2YZ más 2XZ. Mientras que el techo entonces sería XY. Bien, vamos a llamar C al costo. Este costo obviamente es función de X, de Y y de Z, y es la cantidad a optimizar. Recordemos que las paredes tienen un precio y el techo tiene otro precio. Entonces la función a optimizar sería el costo. Vamos a calcular el costo total, que es igual. Vamos a pagar 6 centavos, es decir, 0.06 pesos por cada pie cuadrado que se pinte. De pared. Y tenemos entonces las paredes son 2YZ más 2XZ. Es decir que tenemos, esto va multiplicado por 2YZ más XZ pies cuadrados. Más tenemos también otro costo que es de 0.11, es decir 11 centavos. Estos son pesos por cada pie cuadrado. Y multiplicamos por el techo, que su área es XY pies cuadrados. Como pueden observar, las cantidades que se cancelan y obviamente la función costo queda expresada en pesos. Tenemos entonces que esta función costo sería igual a 0,12. Observen, podemos sacar factor común z, hagámoslo. 0.12 z, factor de y más x, más 0.11 xy. Y esta es nuestra función a minimizar. La restricción que tenemos, esta función a minimizar, está sujeta a una condición. Se las recuerdo. Nos dice que el volumen es fijo. El volumen de la habitación es fijo, es decir, es una restricción. Entonces tenemos que el volumen sería la multiplicación del largo, el ancho y el alto. Por tanto, ese volumen que es fijo y conocido es una restricción para X, Y y Z. Esta ecuación la vamos a llamar la ecuación R. Observen entonces que podemos despejar de R podemos despejar Z y reemplazarla en la función costo. Tenemos que Z sería 668.25 dividido XY, dado que XYZ era el volumen. Y esto lo reemplazamos en costo. ¿Qué se obtiene entonces? Obtenemos C,
que inicialmente es de 3 variables, una función de 3 variables. Tenemos 0.12 x más y por z. Esta z, la voy a resaltar, es 668.25 dividido xy más 0.11 xy. Observe que ya las únicas variables son x y y, por tanto esta es una función ahora de únicamente dos variables. Por tanto, esta función es la que me interesa optimizar. ¿Qué vamos a hacer para optimizar? Pues vamos a hacer las derivadas parciales de primer orden, o sea, la derivada parcial del costo respecto a x y la derivada parcial del costo respecto a y. Pero sería importante antes de esto darle una mejor forma para evitar los cocientes en la función costo. Recordemos que vamos a hallar c sub x y c sub y. Primero, reescribamos c. Entonces, si la reescribimos, tenemos, esto también se puede escribir como 0.12 de x más y, pero si realizamos la multiplicación de 668.25 por 0.12, pues también es parte de la simplificación, obtendríamos 80.19 x más y dividido xy, que lo podemos escribir como x a la menos 1, y a la menos 1. El resto no cambia. Es decir, tenemos 80.19 y si recordamos, este factor aplica la propiedad distributiva, con lo cual obtenemos x por x a la menos 1 y a la menos 1 nos daría y a la menos 1 más x menos 1 y a la menos 1 por y nos daría x a la menos 1. Y creo que esta forma es mucho más cómoda para derivar. Ahora sí, si realizamos las derivadas, entonces si calculamos la derivada respecto a x, que también es función de dos variables, ¿qué obtenemos? Pues vamos a dejar esta constante, 80.19, y si derivamos toda esta función costo respecto a x, pues este nos dará 0, su derivada, y la derivada de x a la menos 1 sería menos 1 x a la menos 2. Ahora la derivada de xy respecto a x nos daría la constante, que en este caso la hace el papel y. Muy bien, de manera similar podemos calcular la derivada parcial respecto a y. Con lo cual obtenemos una forma similar. La derivada parcial de y a la menos 1 sería menos 1 y a la menos 2, su derivada 0, y obtenemos también 0.11x. Ahora, estas ecuaciones, ¿qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a igualar a 0. Esta ecuación la llamaré de ahora en adelante la ecuación 2 y la ecuación 3. Ahora lo que debemos hacer es encontrar los valores de x y de y que hacen que estas dos derivadas sean 0. Para ello vamos a hacer lo siguiente. La ecuación 2 la vamos a multiplicar toda por x a la 2. Y la ecuación 3 la vamos a multiplicar toda por y a la 2. Entonces, toda esta ecuación
multiplicada por x2 y toda esta ecuación multiplicada por y a la 2. Obtenemos entonces lo siguiente: menos 80, este menos, recuerden, menos 80.19, x2 por x a la menos 2 nos daría x a la 0, por tanto eso da 1, y más 0.11, x2 por y nos daría x a la 2y, igual a 0. Y llamémosla la ecuación 2a. De manera similar, toda la ecuación 3 multiplicada por y a la 2 obtenemos menos 80,19 más 0,11 x y al cuadrado igual a 0, ecuación que se ha obtenido a partir de la 3, vamos a llamarla 3a. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una resta de ecuaciones. La ecuación 2a, vamos a restarle la ecuación 3a. Si restamos esto, acá nos da 0, y obtenemos 0,11 x2y menos porque estamos restando, menos 0,11 xy2 igual a 0. Podemos sacar factor común muchas cosas, 0.11, podemos sacar un factor común x y un factor común y, por tanto 0,11 xy va a quedar multiplicando a x menos y. Tenemos entonces, para que esta multiplicación nos dé 0, por este lado, pues podríamos obtener x igual a 0, y igual a 0. Pero si x o y fueran 0, ¿cuánto nos daría el volumen de la habitación? 0. Esto no es permitido. No es posible porque estaríamos violando la restricción del volumen fijo de la habitación. Por tanto, la única opción es que x menos y sea 0. Y eso nos lleva entonces a que x tendría que ser igual a y. Esta sí es posible, sí es factible desde el punto de vista del problema. Si reemplazamos x igual a y en la ecuación 2a, por ejemplo, si esto lo reemplazamos en la ecuación 2a, obtendríamos el valor de x y el valor de y, uno a la vez. Por ejemplo, menos 80.19, estamos hablando de la ecuación 2a, más 0.11 x, que es x a la 2 por y, pero si y es x, entonces obtendríamos x a la 3 igual a 0. Vamos a despejar esta ecuación. Entonces, tenemos que x3, x a la 3, es igual a 80.19. Recuerde que está negativo, pasa a sumar al otro lado, al 0, y el coeficiente 0.11 pasa a dividir, lo que nos da un valor de 729, y por tanto x sería la raíz cúbica de 729, que es exactamente 9. Es decir, tenemos que x debe ser 9 en nuestro problema para que el costo sea mínimo. Como dijimos que si y es igual a x, entonces y también tiene que ser 9. Y podemos hallar z. ¿Cómo podemos hallar z? Podemos regresar a la restricción. Recordemos la restricción, dijimos que z era 668.25 dividido xy.
Por tanto, z es igual a 668.25 dividido 9 por 9. Obtenemos una z de 8.25. Se deja como ejercicio aplicar el criterio de las segundas derivadas parciales para verificar, para demostrar que con x y y igual a 9 y z igual a 8.25 se obtiene un mínimo en el costo. Por tanto, estas son las dimensiones y el costo de pintar la habitación de 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 8.25 de altura. Si reemplazamos estos valores en la ecuación original, sería 0,12 multiplicado por z, que es 8.25, multiplicado por x, que es 9, más y, que es 9, y más 0.11, 9 por 9. Obtendríamos que ese costo con estas coordenadas, es decir, con estas dimensiones, sería de $26.73 o pesos, dependiendo del contexto. Muy bien, esperamos que puedan realizar el ejercicio propuesto, que es aplicar el criterio de las segundas derivadas para demostrar que efectivamente ese valor es el mínimo y ocurre cuando x y y valen 9 y z vale 8.25. Hasta pronto.